Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación política de Honduras, grandes expectativas en este inicio de una nueva administración. Hay algunas críticas que deberán corregirse. Hoy hablamos con un hombre con una carrera política por más de, ¿qué?, 50 años a lo mejor, quizás un poquito más. Expresidente del Congreso Nacional en momentos duros de país. Ahora se respiran otros aires a pesar de los conflictos bélicos y económicos del orbe. Don Carlos Montoya está con nosotros, qué gusto saludarlo. ¿Cómo han registrado a nivel de los políticos de antaño este arranque de la nueva administración de un nuevo partido político que rompió el bipartidismo en Honduras y que, dicho sea de paso, le ha permitido a una dama tomar el mando de país? ¿Cómo es esa relación de un hombre acostumbrado a la política y a debatir con políticos varones, ahora estar bajo el mando de una mujer? Licenciado Montoya, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Bueno, su pregunta es para hablar mucho rato. La verdad que la evolución de los pueblos ha sido más acelerada en los últimos 25 años que el resto de la humanidad. La comunicación, el internet, las redes, ha creado una toma de conciencia y una información nunca vista. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, la telefonía móvil. Eso ha creado una nueva expectativa en cuanto a la sociedad. Ya no se puede dirigir la sociedad solo con retórica. Se tiene que concretar en programas, ofertas, discutir, crear una imagen, sobre todo de transparencia y de derechos humanos. Así es que el mundo ha cambiado y Libre llega como producto de un rechazo a un golpe de Estado y posteriormente un rechazo a sus consecuencias, que ha terminado con una administración de 12 años por parte del Partido Conservador, el Partido Nacional, con una desgracia mayor, que sus líderes últimamente se vieron involucrados en un problema grave, ¿verdad?, que es el narcotráfico y la corrupción masiva. Así es que el reto de Libre, Rosendo, es grande: darle empleo, darle educación, respetar los derechos humanos, aplicar justicia, crear las condiciones necesarias para la inversión, tanto interna como externa, manejar los vicios y superarlos que durante muchos años se han ido configurando en la administración pública, particularmente el utilitarismo de los recursos del Estado para enriquecimientos privados y no para cumplir las grandes tareas que el país le impone a sus gobernantes en todos los niveles. Y ese político del pasado ha evolucionado, ha entrado en armonía con esas nuevas tendencias que encontramos en jóvenes inquietos, en jóvenes rebeldes ya por naturaleza, que aspiran a cambios, pero de pronto registramos que pretenden que los mismos se produzcan a corto tiempo, que hoy lo piden y ya mañana quieren una solución, cosa que la política de Honduras y el mundo no lo registra de tal manera. Bueno, ese es un sector, sobre todo el sector profesional y de clase media, que no tiene acceso al trabajo. Pero en términos generales la nación votó mayoritariamente por doña Xiomara Castro de Zelaya, por un cambio total en la dirección del país, particularmente en la transparencia, la honestidad y, le repito, la vigencia de los derechos humanos, y soluciones a los problemas dramáticos del país, que es el desempleo, la inseguridad, educación y salud, pero fundamentalmente estos dos primeros. Yo creo que el esfuerzo se va a hacer, yo creo que la juventud está apoyando,
Los cambios en economía no son tan rápidos, sobre todo con una deuda interna y externa elevadísima. Estaban diciendo ayer que la deuda del ENE con los generadores y con otros proveedores está llegando a los 19.000 millones de lempiras. La deuda de Hondutel, donde yo estoy de gerente general, es de casi 6.000 millones. Y entonces uno va viendo toda la estructura de las instituciones autónomas y las ha encontrado prácticamente quebradas, en bancarrota total. Además de las alcaldías es un desastre. La alcaldía del Distrito Central tiene más o menos más de 6.000 millones de cuentas por pagar. La alcaldía de San Pedro Sula debe más de 10.000 millones. Es decir, hemos entrado en una etapa de casi un Estado fallido. Lo único que ha salvado el país fue el proceso electoral. Que le limpió la cara para conseguir créditos nuevos, refinanciar la deuda externa. La deuda externa con los multilaterales es fácil renegociarla porque básicamente es el BID y el Banco Centroamericano. Pero las bilaterales le debemos 500 millones de dólares a Taiwán y se negoció otro tramo de los últimos bonos soberanos, además de algunas otras pequeñas bilaterales. Entonces la externa es manejable, la interna es sumamente difícil. ¿Por qué se descuidó el gobierno? ¿Dónde han encontrado, ya en la revisión que han hecho, que se cometieron errores y vaya errores con estas deudas contraídas que van desde el alivio en la administración Maduro y Zelaya Rosales, que nos dejó con una deuda promedio de 3.000 millones de dólares, exacto, frente a los cerca de 17.000 o quizás más, si metemos números de deuda flotante que estamos registrando hoy en día? Bueno, en realidad es la falta de transparencia, ¿verdad? Se compró energía cara y se vendió barata. Se creó una empleomanía masiva de gente que devengaba salarios y no trabajaba. Se gastó el dinero en cosas sin importancia y las cosas importantes se dejaron de comprar, se dejaron de potenciar. No se crearon nuevas fuentes de energía por parte del ENE, no se potenciaron las virtudes que tiene Hondutel en internet, en telefonía fija y en su cable submarino, y consecuentemente en cada una de las instituciones fuimos encontrando enormes déficits. En el Distrito Central se creó una fortaleza, según Tito Afura, de crear pasos a desnivel, donde creó esta enorme deuda y se olvidaron de los barrios populares, igual en San Pedro Sula. Así es que se fueron acumulando deudas y a la administración en sus diferentes etapas y sectores no le importó. Es más, con la pandemia se crearon un endeudamiento cuya figura más popular es ¿dónde está el dinero? Se perdieron más de 1.000 millones en los hospitales, compras adulteradas, como le digo, presupuestos inflados, que tenemos que revisarlo a profundidad en una reformulación que tendrá que hacer doña Xiomara para el presupuesto general de la República, que tiene un déficit de casi 100.000 millones. ¿Y cuál es la ruta que han visualizado para subsanar y arrancar a corregir todos estos problemas generados de los últimos 12 años? Sí, la fórmula es sencilla, Rosendo. Así como usted en su hogar, cuando tiene menos ingresos, se reduce sus gastos y hace ahorro para eventualidad, así el gobierno tiene que reducir sus presupuestos, sus gastos, simplificar la administración lo más posible, si es posible digitalizar la administración pública para invertir más en las áreas de
seguridad, generación de empleo y educación y salud. Eso significa que tiene que hacer un gran esfuerzo de ahorro significativo. Y en ese sentido hay una reformulación de presupuesto que tendrá que presentarla al Congreso de la República pronto. Por ejemplo, el Banco Central tiene 1.500 millones de presupuesto. El Congreso tiene 1.500 millones de presupuesto. Las Fuerzas Armadas tienen 9.000 millones. La Policía tiene 8.000 millones. Educación tiene 17.000 millones. Salud creo que anda como por 5 o 7, no recuerdo. Entonces todo eso tiene que revisarse a fondo para operar efectivamente sin gastar tanto dinero de un ingreso que no se tiene. Y luego pagamos casi un 40% de la deuda interna y tenemos que refinanciar la deuda interna de alguna manera para salvar la ENE. Hay un programa del Banco Mundial que dice que debemos dividir la ENE en 3 partes sin perder la soberanía nacional, que es generación, transmisión y servicio. De tal manera que si eso se hace, se puede obtener un préstamo tal vez de unos 200 millones de dólares del Banco Mundial para potenciar y buscar socios estratégicos en cada una de sus áreas y revisar todos sus contratos. Y la dirigencia, el simpatizante que llevó al poder a Libertad y Refundación, ¿cómo debe entender este mensaje? Porque con el planteamiento que nos traslada hoy, estamos hablando de achicar el gobierno. Correcto. Y muchos hondureños, debemos dejarlo claro, después de 10 años, de más de una década más bien de llanura, su aspiración es tener una oportunidad. Claro. El Estado no está en esa capacidad, en principio deberán buscar la inversión externa o la inversión privada para crear esta fuente. ¿Es viable en medio de esta conflagración que vive el mundo? Guerra, pandemia, escasez. Bueno, es viable en el sentido que Honduras tiene la solidaridad efectiva de los Estados Unidos y de Europa y Japón. Y puede también negociar con la China continental o con Taiwán algunas áreas financieras y con el ahorro potenciar programas productivos, programas sociales de efectiva realización, como una educación, como lo plantea doña Xiomara, con un internet gratis en las escuelas y colegios públicos. Eso va a potenciar a todos los hondureños en todos los rincones del país para hacerlo un ciudadano mejor formado, más capacitado, un ciudadano del mundo. También se tiene que reorientar algunos gastos. Por ejemplo, crear más becas a los jóvenes y que estos jóvenes sirvan para cuidar los barrios. Eso va a significar que no se ocupa tanta policía represiva como sí una mayor policía investigativa y una mayor participación de la ciudadanía en la seguridad. Igual tenemos que hablar con las otras instituciones y ver dónde y cómo se va reduciendo y creando programas de servicio a la sociedad. Hay que implementar más la medicina preventiva que la medicina curativa. Eso significa que hay más ahorro en la medicina preventiva para el pueblo hondureño. Hay una serie de programas que están en El Salvador, incluso con unas clínicas ambulantes, parecido a las brigadas médicas que hacíamos los políticos, pero que llegan a todos los lugares del país y tienen un efecto positivo en la atención de salud. Igual tenemos que ver si los maestros pueden darle al país un par de horas más en función de la metodología moderna que se puede implementar. Y así sucesivamente podemos ver en cada caso. Yo como gerente general de Hondutel tenemos un programa de retiro voluntario. De los 2.100 empleados que tenemos,
se van a reducir, si conseguimos el dinero para pagarle sus prestaciones, su pasivo laboral, alrededor de 200 empleados que aceptan su retiro voluntario. Y la solución no es emplear más, sino con los salarios que dejamos de pagar, pagar los préstamos del pasivo laboral que tenemos que entregarle a estos trabajadores en forma efectiva. Así es que si cada institución va a recortar gastos, debería de ser una norma general en todas estas instituciones que tienen presupuestos demasiado abultados para la crisis que tiene Honduras. De esa manera se puede diluir progresivamente los gastos ordinarios, los gastos presupuestados, achicando el tamaño del Estado, como usted dice. Yo mismo, por ejemplo, uso mi carro, no uso carro de la empresa. Yo uso mi propio combustible, no uso combustible de la empresa. Yo eliminé un sugerente que ganaba 100,000 lempiras y no hacía nada, y lo eliminé, no ocupo sugerente. Basta con el personal técnico, que es muy bueno en Hondutel, y el personal administrativo, que tiene muchos años. Así es que si uno empieza a ahorrar, por ejemplo, habían en Hondutel 10 equipos de fotocopia que pagaba 300,000 pesos y lo reduje a la mitad. Muy bien, solo permítame, licenciado Montoya, vamos a ir a una pausa. Me interesa profundizar sobre esto de la estatal de telecomunicaciones, donde actualmente es gerente. ¿Cómo se está proyectando la reducción del gasto? ¿Cómo va a ir bajando la empleomanía? Después de la pausa tenemos la respuesta. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un nuevo tratamiento para hacer en casa. Llegó Goicoechea Criogel 3D con su innovadora tecnología de criolipólisis. Actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en 4 semanas. Nueva Goicoechea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa. Goicoechea, tu especialista en piernas. Seguimos al banquillo con don Carlos Montoya, actual gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones. ¿Cómo le encontró? ¿Está quebrada? ¿Se puede recuperar? Llegó en plena crisis, no les habían pagado, todavía amenazaban con parar, sigue debiéndoles. Bueno, estamos pagando el aguinaldo. Hoy terminamos de pagar el aguinaldo en 3 tramos. Debemos enero y febrero. Pienso relacionarme con Conatel, que a raíz de la presencia del señor Matamoros Watson, le llevó casi todos los ingresos de Hondutel a Conatel. Y allí negociar con los operadores una serie de obligaciones que tenían con Hondutel. Entonces queremos que Conatel derogue una serie de cosas administrativas que nos dañan en alrededor de 50 millones al año. Y superar el déficit. El déficit es, actualmente hay un déficit salarial de 20 millones y hay un déficit total de las deudas de más o menos unos 30 millones más. Entonces nosotros tenemos mensualmente un déficit de 50 millones mensuales, que son unos 600 millones al año. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Ha querido tirar la toalla al llegar a la institución? ¿Ha visto que es difícil ponerla a andar o se puede mejorar? Bueno, la institución tiene camisas de fuerza. Fue creada hace muchos años, cuando ni siquiera está en su creación la palabra Internet. Fue creada cuando era la gallina de los huevos de oro. No había telefonía celular. Y eso se fue abandonando en todo sentido. Hay lugares, municipios, donde están las antenas en desuso, están las microondas con equipos de hace 30 años, están los edificios abandonados, hay mucho paracaidismo
y consecuentemente tengo que reponer, repotenciar todo eso. Tenemos una fibra óptica muy buena. Queremos que la telefonía fija cumpla un papel más importante, que pueda dar paquetes de llamadas internacionales gratis y vender más, sobre todo institucionalmente, y promover el Internet residencial, que es un buen Internet. Tenemos las bandas todavía, que es un jamón. Hay muchas empresas internacionales que quieren entrar en esas negociaciones, pero la empresa tiene así como una camisa de fuerza, todo es muy lento, nuestro Internet cuando se cae tardamos mucho tiempo en repararlo. ¿Y los empleados qué papel juegan? Porque se supone que si tienen un grupo de empleados efectivos, sí, van a resolver estos problemas, pero sí, al final parece que no importa el sostenimiento de la institución, solamente su bolsillo. Hay algo de eso, pero no todo. Hay gente muy buena, muy interesada, sobre todo tenemos muy buenos directores, muy buenos gerentes en las diferentes áreas, y hay que reducir, obviamente, de 2.100 a unos 1.000 trabajadores, pero necesitamos el apoyo del Estado para pagar pasivos laborales. Es decir, quitar 1.200 empleados. Significa 1.000 millones en pasivos laborales. ¿Y hay forma de dónde obtenerlos o que el Ejecutivo como tal sea un aval para encontrar este recurso o ve que esto es casi una misión imposible? Estamos tratando de condonar deudas. Nosotros le debemos al Estado 2.000 millones, y queremos ver si nos condonan esa deuda. Son impuestos que se dejaron de pagar durante los últimos 10 años y es una pesada carga, porque le abonamos al gobierno sobre esa deuda como 4.000 millones, perdón, como 4 millones mensuales. Entonces, si condonamos un poco, podemos superar el déficit y potenciar los 3 renglones que le llamo el Internet, la telefonía fija y el cable internacional, y buscando un operador estratégico para una nueva banda celular, que tenemos la posibilidad de llegar a 5G, que sería el Internet más rápido en la región, y tenemos las posibilidades de hacerlo. El Internet de Hondutel es el mejor de todos, es el más efectivo, el más claro y más oportuno. Así es que si potenciamos todo esto, Hondutel puede recuperar su estatus y puede hacer un trabajo coordinado de gemelos con Conatel. ¿Le han pedido oportunidad las bases? La dirigencia aspira a llegar a un cargo público y justamente lo hablábamos en el segmento anterior, pero tienen sus límites. Usted me habla de esa camisa de fuerza que también aplica. ¿Qué le dice a muchos que están desde afuera queriendo ver a quienes siguen dentro de la institución salir? Bueno, nosotros creemos que ocupamos un par de meses para equilibrar los ingresos y pagar las planillas y hacer un nuevo menú de personas de retiro voluntario y readecuar internamente las funciones para que quede algún espacio, sobre todo en las zonas regionales, la zona sur, Olancho, la zona central, el norte, que es uno de los renglones de mayor ingreso, San Pedro Sula, La Lima, Progreso, Cortés, Tela, Ceiba, Olanchito, y en eso estamos. El potencial es grande. Bueno, los activos de Hondutel pasan de 3.000 millones, ¿verdad? Tenemos muy buenas propiedades y muy buenos activos. Y revisando... estamos cambiando el cable de cobre por lo moderno, que es la fibra óptica. Hoy me decía un amigo de Claro, el ingeniero Ayón, que seguir con cable de cobre es como andar en carreta de bueyes, cuando la gente anda en automóviles de alta velocidad. Así es que nosotros vamos a cambiar a fibra óptica y vamos a buscar todo lo que haya
que hacer para salvar Hondutel. Y teniendo estos activos con los valores que usted me describe, licenciado Montoya, ¿es posible ofrecerla en parte una concesión, buscar cómo se vuelven competitivos, o esta es una palabra que no cabe en ustedes? ¿Cómo no, Rosendo? Les decía que en telefonía móvil podemos conseguir la banda 5G, la banda 700, y tener una socio estratégico de empresas grandes del mundo que podamos competir. Estamos hablando con los gremios, a ver si algunos gremios fuertes, como las cooperativas y algunos sindicatos fuertes del país, pudieran comprar acciones de esa telefonía móvil y ser usuarios de la misma. Así como buscar algún ingreso más fuerte a través del uso del cable submarino, que es una de las potencialidades de Hondutel. Nosotros tenemos estos activos que nos sirven de garantía para obtener préstamos que podemos pagar en mediano plazo, a 3 años. Y los bancos, la mayoría de ellos nos responden. Precisamente, y valga el anuncio, el Banco de Occidente se porta muy bien con Hondutel. ¿Por qué razón decidió no tener un subgerente? ¿No le generó problemas? ¿Cuánto me dice que ganaba? Bueno, yo gano al final como 70,000 empiras. Ese es su sueldo. ¿Y el subgerente no, que ya no lo tiene? Eso es lo que me entregan. Sí. El sueldo es 100,000, 104. Y el subgerente es 100. Entonces, ahorrando el subgerente me ahorro más de casi 2 millones con todas las prerrogativas. Incluso hice unos cambios estratégicos en algunas áreas como finanzas y me ahorro otros 2 millones. ¿Los miembros del directorio bajaron también salario? No, porque ellos no tienen ingresos. El directorio está formado esencialmente por la ministra de Hacienda, doña Rixi, el ministro de Economía, Barquero, y el ministro de Gobernación, Vaquero. Y hay dos directivos residentes que tienen un sueldo modesto. Y con el trabajador, ¿qué acuerdos tiene? Bueno, porque el sindicato, sabemos que aquí todo el mundo tiene derecho a un buen salario y nadie va a decir, no, yo no quiero ganar bien. Sí. Eso es falso. Todo el mundo quiere estar bien. Bueno, pero ¿cómo va a arreglar? Porque tiene muchos, creo que 16 salarios. Yo bajé eso para hacer competitivo a la empresa, para recuperarla. Y el sindicato me está apoyando. Tanto la seccional, que es la más grande, de Francisco Morazán, como el sindicato en general. Y ellos mismos me están ayudando a que saquemos al que no trabaja, al paracaidista, al que le dieron un cargo para políticamente. Y estoy muy contento porque la gente está muy entusiasmada de repotenciar la empresa. Además, la empresa es del pueblo hondureño y el sindicato es permanente y sus trabajadores pues están relativamente bien pagados y tienen muchas prebendas que en el sector privado no se logra porque no es competitivo. Y me parece que la exigencia de un gran esfuerzo está teniendo algún resultado. Nos falta un poco más, hay un poco de lentitud, porque la burocracia se acostumbra a lo más fácil. Y ahora estamos exigiendo más trabajo. ¿Cuántos paracaidistas ha encontrado? ¿Ya tienes ese número? Pues no lo he... Porque tenemos una lista de 250 personas que se acogen al retiro voluntario. Entonces, como eso significa más de 200 millones y no los tenemos, he concertado un préstamo para sacar una parte de ellos, generalmente los mayores de edad, y no emplear gente porque con el salario de ellos pagamos el préstamo. Muy bien, está con nosotros el actual gerente de Hondutel, Carlos Orbin Montoya. Vamos a una pausa, ya seguimos con más. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Carlos Orbin Montoya,
Fue presidente del Congreso Nacional en el periodo 86-90. Al final hizo las paces con Ascona. Con 5 ejércitos en Honduras. Sí, hizo esas paces. Limaron asperezas con los políticos de aquel tiempo, que por cierto ya quedan muy pocos hoy. Muy pocos, sí. ¿Cómo fueron esos tiempos? Bueno, teníamos la guerra en El Salvador, teníamos muchos refugiados y se entrenaban batallones en el Aguacate del Salvador. Aquellos terrenos famosos de Temístocles Ramírez, en Colón. Teníamos en esa zona donde es usted, en El Paraíso, en los municipios fronterizos con Nicaragua, la presencia de la Contra y la presencia del sandinismo. Teníamos el ejército norteamericano en Palmerola y teníamos nuestro ejército y era difícil, sumamente difícil conservar el control sobre esa cantidad de armas que habían en Honduras. Que todo el mundo lo miraba, pero habían quienes diplomáticos lo negaban. Sí, y entonces Ascona hizo un gran papel, logró, él merecía el Premio Nobel de la Paz más que Oscar Arias. Él había logrado la paz en El Salvador, que fue el éxito actual de El Salvador, obedece a ese proceso de paz que se logró con el Farabundo Martí. No entramos en conflicto a pesar que nos empujaban a la guerra con Nicaragua. Al final logramos entendernos con el gobierno sandinista de Ortega y después de doña Violeta y el doctor Alemán. Así es que nos fue bien en ese lado. Con Guatemala mantuvimos una relación muy respetuosa, y con Costa Rica, obviamente, ¿verdad? Así es que eran tiempos difíciles, pero logramos que la democracia se consolidara. Y una de las banderas más importantes que tenía Honduras era el sistema democrático. Recuerdo cuando se aprobó la cuenta del milenio, que lo que exhibió Honduras en un gran spot publicitario en Miami fue una sesión del Parlamento hondureño para demostrar que dentro de la región, Costa Rica y Honduras estaban encaminados en los procesos democráticos. Esto se logró mucho tiempo. Vino Callejas, después de Callejas vino Reina, creo, Flores, Maduro, Mel Zelaya. Estábamos muy orgullosos hasta el golpe de Estado que vino a crear esta situación de un Estado narco y de una corrupción azorrante, una corrupción jamás imaginable. ¿Y en qué momento se termina de romper ese hilo de armonía en medio de esa dificultad y que ya el país entra en otras rutas hacia un Estado fallido donde en el golpe de Estado se genera... En el golpe, usted lo conoce mejor que yo, usted ha sido un periodista muy profesional y político, conoce. En el golpe de Estado se degeneró toda la administración. Y el golpe de Estado para los golpistas no tenía un objetivo ideológico, sino una corrupción. ¿Quiénes pagaron ese golpe? Eso todavía está por verse. Pero tenía como objetivo la corrupción. El premio que le dieron al general golpista fue precisamente Hondutel. No puso un clavo nuevo. Todos los equipos son obsoletos. Y después vino la caída de Hondutel terriblemente, ¿verdad? Pero no solo Hondutel, todo el país. Así es que el golpe de Estado fue el factor. Incluso yo tengo mi hacienda invadida como consecuencia de un golpe de Estado. Tengo 10 años de estar peleando con el INAH, dominio pleno, invadida por no ser golpista, por hablar por los medios contra ese golpe de Estado. ¿Y ahora qué funcionario se desliga de seguir con esa lucha por recuperarla? ¿O cómo va a ser? Los abogados están trabajando porque hemos avanzado, ¿verdad? Pero la justicia en Honduras es muy lenta cuando quieren hacerla lenta, ¿verdad? ¿Y qué hace uno ante una justicia tan lenta? Esperar, trabajar, conformarse y buscar los medios legales
¿qué otra alternativa tengo? No puedo ir a sacar a los invasores a tiro, ¿va? Porque no es mi función. Entonces he confiado en que el INAH, de paso, hay unos funcionarios que me han atendido bien, resuelva de una u otra manera, y he estado actuando en los juzgados. Pero en Honduras todo esto es lento. ¿Y qué pasó en estos últimos 12 años con el papel que debió asumir la oposición? Porque si bien usted me plantea esto del Estado fallido de los últimos 12 años, pero desde el Congreso, que usted tuvo la oportunidad de dirigir, ahí en determinado momento encontramos Partido Liberal, que era fuera del gobierno su participación. Luego llegó Libre. Y luego se sumaron otros partidos que también lograron su representación como oposición en el Congreso Nacional. ¿Por qué no entraron en un debate real? ¿Qué pasó? Licenciado, usted conoce bien ese tema. Juan Orlando compró una mayoría, llamémosle mecánica, al Partido Liberal, lo destruyó, comprándole a los diputados, ¿verdad? En una relación de soborno, el actor dramático es el que compra, no es el que se vende, porque el dinero siempre ha sido una tentación desde hace muchos años, es bíblico, ¿verdad? Así es que compró a la bancada liberal y compró los pocos diputados que tenían los partidos de maletín y mantuvo una mayoría que le permitió controlar la fiscalía, controlar la corte, endeudarse sin control alguno, campear en la corrupción sin ninguna injerencia del Congreso. Y Libre mantenía una oposición de huelga muchas veces, de rebeldía, pero que era una minoría. Esa es la razón de por qué la gente se acomodó. Y yo le voy a decir algo, históricamente la humanidad, la gente beligerante no pasa de un 5%. El 95%, la gente ahora con las redes se manifiesta, pero no pasa de ahí. No entra a una beligerancia fuerte. Incluso en el golpe de Estado hubieron muertos, hubieron heridos, pero con el tiempo eso se diluye, porque la gente no va a estar en la calle eternamente, tiene que trabajar, tiene que mantener su familia. Y esa fue la razón que haya durado tanto tiempo, ¿verdad? La enorme deuda del país nace, crece y se desarrolla en la compra de conciencia, incluso en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Incluso en la policía. Ahí tiene el famoso Tigre Bonilla, ahora procesado por narcotraficante y por otros crímenes. Así es que usted puede ver lo que ha pasado en el país, pues. Un montón de oficiales que han sido reclamados por la justicia norteamericana implicados en el narcotráfico. En fin, hasta un muchacho que hizo un partidito, ¿cómo se llamaba? El capitán, no sé qué. ¿Cómo se llamaba diciendo? El capitán Rodríguez. Rodríguez. Y entonces usted puede ver cómo el narcoestado, la corrupción y el manejo nace del golpe de Estado. Yo creo que Micheletti jamás imaginó el daño que le estaba haciendo al país al haberse permitido lo que ellos llamaban pomposamente sucesión presidencial, pero que sacaron a tiros al presidente Zelaya para Costa Rica. Entonces, usted puede ir razonando la secuencia, los presupuestos, lo que pasó en el Congreso, cómo se constituyeron las cortes, esta corte, cómo se pagó tanto dinero. Incluso el último intento se acusa a los grupos disidentes en este Congreso actual de Libre de haber sido tentados con el tilín. Muy bien, está con nosotros don Carlos Orbin Montoya. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Carlos Orbin Montoya. ¿Cómo se deben armar, estructurar para ya comenzar a entrar en la dinámica de gobernabilidad? Hay muchos cargos en el Ejecutivo que están pendientes, se han generado críticas por el decreto de amnistía porque está liberando a personas que tenían cuentas
por malversación de caudales del Estado. ¿Qué visión tiene? Bueno, yo creo que ese decreto de amnistía tiene su razón de ser después de un golpe de Estado. Obviamente, en un decreto tan amplio se van justos por pecadores, ¿verdad? O pecadores por justos. Y ese es el precio de una amnistía. Sin embargo, el objetivo no era ese. El objetivo era liberar a la gente que ha estado procesada. Hay un caso famoso de Guapinol y de otros sectores populares, y de paso la gente que fue perseguida por el golpe de Estado. Pero en general, Rosendo, el gobierno necesita un vocero que informe cotidianamente los sucesos y aclare y oriente a la opinión pública. No bastan las redes cubren un sector y está muy bien, pero se necesita un vocero que oriente, canalice la expresión del Estado en cada momento, e incluso que informe la realidad económica del país. Yo siempre he creído, Rosendo, que diciendo la verdad, la gente apoya las soluciones, por dramáticas que sean, si se hace con transparencia. Lo que ha logrado observar dentro de la estructura del Estado, bueno, ya me dijo de Hondutel y de algunas otras áreas que usted conoce, ¿le ha sorprendido cómo lo han encontrado? Sí, definitivamente. ¿Qué sector puntualmente? La energía eléctrica. Es un inmenso agujero negro de la economía hondureña y cada vez se pone más grave. Y le voy a decir algo más, el desarrollo industrial del país y de servicios va a requerir en corto plazo unos 200 a 300 megas nuevos, y no se lo van a poder suplir si los generadores están en mora y no tienen cómo comprar el combustible. Y se requiere pues una reingeniería total, incluso en los precios que los generadores venden, así como potenciar nuevas empresas que entren en una licitación para conseguir lo más barato, revisar ese contrato de EH que es oneroso y revisar los precios con que ha venido comprando la energía la ENE, así como lo que manda el Banco Mundial, dividir en producción, transmisión y servicios la energía. Y estas políticas que se están implementando y que generan un impacto directo en el presupuesto, ¿son adecuadas ahora mismo o es generar mucha más dificultad en el futuro cercano con el tema de los subsidios, para ser puntuales? Tema energía y tema combustible. Sí, la única solución de Honduras es un financiamiento externo para ir equilibrando este hoyo negro del ENE, repotenciar totalmente esa situación y refinanciar una serie de proyectos que el país requiere y que genera empleo. No hace daño la política energética porque el Estado recibe un porcentaje sobre un precio determinado. Entonces lo que se hace es que no cobrar el porcentaje sobre el sobreprecio producto de la guerra en Europa. Pero eso me parece una política que ha tomado todos los países de Centroamérica y doña Xiomara ha hecho muy bien en ese campo. En cuanto a la energía, era una promesa de campaña. En realidad, si se ponen focos LED, el consumo se mejora en un 50%. Y no le hace daño a la empresa, al contrario. El gran consumidor está pagando y lo que quiere es un servicio eficiente. Que no hayan cortes, que no hayan apagones, que la industria funcione. Y en ese sentido, creo que el gobierno no ha nombrado, precisamente para no equivocarse, y poner una comisión realmente
transformadora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, me hablaba de otro tema que también ha preocupado en los últimos días, y es que en medio de esta crisis que hemos vivido, el tema de la narcoactividad incrementó a nivel de país y han existido detenciones de impacto. ¿Esto apenas empieza? ¿Se puede aplicar aquí aquella frase de unos días atrás del presidente Macron refiriéndose a la guerra entre Rusia y Ucrania, que lo peor está por venir? ¿Lo podemos traer para Honduras en este tema de la narcoactividad, con todo lo que puede venir desde Nueva York, licenciado Montoya? Mire, la narcoactividad tiene varios sujetos activos. Y uno de los sujetos activos más importantes son los propios Estados Unidos, que ha permitido una política de tolerancia en el gobierno de Juan Orlando Hernández durante 8 años. Es decir, ¿por qué llegan tarde a las soluciones de la narcoactividad? ¿Por qué no tienen la agilidad que debería tener una empresa como la narcoactividad, como el combate a la narcoactividad, por una potencia multimillonaria que gasta miles de millones, pero a Honduras muchas veces le exige que pague sus helicópteros, que pague el combustible, que pague la barcaza que anda custodiando el Atlántico? Es decir, son políticas erradas de parte de algunas áreas de los Estados Unidos. Entonces yo diría, muy bien, la narcoactividad se origina en Honduras a raíz de que el gobierno americano galvaniza la Florida. Entonces la ruta que era el Caribe, la Florida, pasó a ser una ruta centroamericana. Y empezaron a usar a Centroamérica para accesar a México, a los carteles famosos de México. Entonces debieron de potenciar su lucha en esta región y no se ha hecho. Muy bien. El narco es una actividad de alta rentabilidad, toca todo, todo. Yo me acuerdo cuando el señor Mata cayó preso en Honduras, era cola de gente pidiendo dinero en las Bartolinas del ENE al señor Mata. Incluso llegaban monjas, ONG, líderes agrarios, líderes rurales, líderes comunales. Es decir, el dinero es tan poderoso que toca a las Fuerzas Armadas, la policía, la empresa privada, los políticos, todo aquel que tiene que ver en eso. Consecuentemente, yo creo que se ha avanzado bastante. ¿A usted lo presionaron en ese tema de Mata? ¿Usted era un hombre de poder en ese tiempo? No. ¿O fueron por otra ruta para llevarlo? Fíjese, no, eso fue un secuestro. Y yo le reclamé a mi amigo que se casó con una prima hermana mía. Una prima, no prima hermana, prima. Sí, prima, hija de 2 hermanos, de mi papá y el papá de ella. Se casó, se llamaba Dan Johnson, ya está retirado, hablaba 7 idiomas. Había sido, y la última embajada fue en Mongolia. Y la hondureñita de Gualala, mi prima, era la señora embajadora de los Estados Unidos en Mongolia, en Ulan Bator. Entonces, ¿qué le puedo decir? Ha habido de todo, pero el caso de Mata fue un secuestro. Y ahora... Porque en ese tiempo no había acuerdo de extradición. Entonces lo secuestraron y dijeron que lo habían capturado en el Caribe. Y no era igual que al hijo de Pepe Lobo, dijeron que lo habían capturado en Haití. ¿Y viene más, don Carlos? Obviamente, hay mucho más. Es una actividad enriquecedora. Ayer, como un muchacho que le dice que el magnate tiene un capital de 600 millones sin conocerle ninguna actividad, para que usted vea la cantidad de dinero que anda tras el narco. Hasta que en Estados Unidos no legalicen las drogas, eso es casi imposible detenerlo. Eso no quiere decir que no hay que luchar, pero es casi imposible. Es una misión imposible, porque el narco se las va a ingeniar hasta submarinos han creado. Pues. Es tan rentable. Usted conoce esta historia, mire, se la cuento rápido. En Colombia vale $1.000 el kilo de cocaína. En Panamá vale 10.000. En Honduras vale 30.000.
en México vale 50.000 y en las calles de Estados Unidos vale 200.000. $200 el gramo puro. Con semejante diferencia de precio, ¿cómo no va a ser sumamente difícil este combate? Sin embargo, hay que hacerlo y hay que luchar, pero debemos de exigirle a los norteamericanos mayor apoyo. Don Carlos, le agradezco mucho que nos haya acompañado, muy amable. Gracias a usted, Chendo, lo felicito. Siga adelante con su programa. Gracias. Don Carlos Orbin Montoya, expresidente del Congreso Nacional, actual gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel y dirigente, no sé si de libre o un poquito liberal. Gracias por su sintonía. Feliz noche.